Hasta ahora todo claro, ¿hay alguna duda? Yo entendí, Perfecto. Sí. Bueno, cualquier cosa. Una consulta con respecto a cómo se usa. ¿Puedes volver para atrás en las diapositivas? Sí. ¿A esta, María? Sí. ¿O a la otra? No, en esta. Acá. Sí. A la derecha, arriba. Sí. ¿El papel pouch o ventana? Sí, ese. ¿Cómo se usa? Porque parece como si fuese una cinta de adhesiva. No sé cómo, no me imagino cómo se usa. Es un rollo. En realidad es como un sobre. Acá pero lo ves mejor. Mirá. Ahí es está. este mismo. Tiene una parte que es plástica y una parte papel. Imagínate un tubo que tiene dos características de papel. La parte de arriba es plástica y la parte de abajo es de grado médico. No tengo ninguno yo acá. Tengo uno yo, ahora voy a mostrar. Ahora voy a mostrar. Esto es como utilísima satelital. Usted lo ve, hace así, y la producción, nos falló la producción que no nos alcanzó el material para la tele. Tenía una mano y lo fui a buscar. Otra, ven la producción no me falla nunca, son fantásticas, utilísimas. Ahí tienen, mire, dos tenemos, en dos cámaras distintas. La cámara 1 tiene a Lucía y la cámara 2 tiene. En el medio tiene un espacio. Mete una virome, Lucía. Claro. Mete una virome para que se pueda ver. Ahí está. Me encanta esta producción. Qué fantástico. A pleno. ¿Ves? Ahí está. Ella está metiendo como si fuera el instrumental y si tuviera una termoselladora, lo que va a hacer es sellar en los dos extremos. Lo que explicó súper bien Stephanie, que les dijo es, si el volumen, vos ponés muchas cosas ahí adentro, Lucía, ponés varias cosas. Que eso está muy bien lo que les dijo Stephanie, porque les pasa a ellas cuando cargan. Si ponen mucho, no importa, mucho instrumental no da para poder sellarlo como corresponde, ¿ven? Deja abierto porque la termoselladora, el papel de plástico pone resistencia. Entonces no les da y pueden quedar aperturas y de esa manera no serviría el acondicionamiento de ese instrumental porque quedaría abierto. Claro, hay de distintos tamaños, si no me equivoco. Sí, es lo que decían. Fíjense, acá abajo ven una bandeja. Fíjense que acá hay un pedazo. Esto es una punta de un cavitador. Sí, acá hay piedras, tacitas y acá ven, por ejemplo, una espátula de composite. Acá arriba hay un elevador. ¿Sí? Acá están todas las fresas. Y fíjense que hasta las fresas, miren el tallo que tiene esta fresa, fíjense estas. ¿Sí? Claro, vos vas cortando del rollo la porción que necesitas, según lo que vas a esterilizar. Claro. Bueno, sigan, muchachos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos todo acondicionado en unidosis, lo que vamos a hacer es colocarlos en un contenedor rígido de acero inoxidable, y estos contenedores podrían ser lisos o perforados. No sé si recuerdan de microbiología. ¿Y se acuerdan por qué pueden ser algunos rígidos o lisos o perforados? Los perforados eran para usarlos en autoclave. Sí, y los lisos para los dos, para la estufa. Bien. Buenísimo. Bueno, seguimos a la siguiente diapo. Bueno, entonces, como habíamos hablado antes, de acuerdo al instrumental que vamos a esterilizar, se van a colocar estas iniciales, como por ejemplo AI o AT, que significa autoclave instrumental y autoclave textil, ¿sí? Tiene que ser rotulado en el sobre donde yo voy a colocar estas cajas rígidas, tanto perforadas como lisas, como habíamos hablado anteriormente, y se tiene que hacer antes de colocar la caja dentro de este sobre, ¿sí? Siempre se tiene que hacer antes, eso también es importante. Bueno, entonces ya seleccionamos el papel y ya sabemos qué iniciales vamos a utilizar. Rotulamos también el nombre y apellido del operador, tienen que colocarlo eso en el sobre. Se pone también el número de libreta,
número de la materia a la cual va a estar destinada, y se coloca también el día y el horario de retiro. Ustedes tienen que tener en cuenta el horario de la esterilizadora, ¿sí? Tienen que mandarlo antes, días antes o un día antes de la atención a la clínica, ¿sí? Tienen que acordarse de eso, para que después no se queden sin instrumental estéril. Bueno, como habíamos hablado antes, el autoclave que se utilizaba en las cajas perforadas, ¿se acuerdan del fundamento del método por calor húmedo ustedes? Si repasamos Justamente un poquito. para que pueda penetrar el calor húmedo, digamos, dentro de la caja donde se encuentra el instrumental, que era el ¿Cómo es agente. que esteriliza con el calor húmedo? ¿Qué Era es lo un que hace? Evapora, un aire presión de agua. Claro, es vapor y tiene que Coagular ingresar. las proteínas de las bacterias. Coagular las proteínas, ¿sí? ¿Qué más dijeron? Ocurre una hidratación y eso Deshidratación. las proteínas. Hidratación, coagulación. perfecto, coagulación, ¿sí? Y desnaturalización de las proteínas y de las enzimas también, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos esterilizar en autoclave? Ahí voy, ¿Alguno me ¿solo puede dar sobre algún las ejemplo? bacterias? ¿Por qué solo sobre las bacterias? Ah, no escuché eso. Sobre todo los microorganismos. Ay, me gustó más. Listo, gracias. Bien. ¿Qué es lo que podemos esterilizar en autoclave? Denme algunos ejemplos que se acuerdan. Algodón, textiles, líquidos, instrumental metálico, Material de Bien. vidrio. cultivos, Y muy bien. La ropa textil quirúrgico también. Sí, ¿y por qué si es en autoclave nosotros vamos a separar el instrumental por un lado en un envoltorio y el textil en otro envoltorio, si los dos son autoclave? Llevan diferentes tiempos de secado. Uno tarda más en secarse. Porque el ciclo de textil tiene un secado especial, ¿sí? Para que, por ejemplo, el algodón que yo quiero utilizar o la gasa conserve su propiedad de absorción. Entonces nosotros vamos a separar el textil por un lado y el instrumental por el otro, ¿sí? Y vamos con calor seco. ¿Se acuerdan el fundamento de esterilización por calor seco? era deshidratación y también produce la coagulación de proteínas y enzimas. Bien. Y entonces, ¿qué pasa con los microorganismos? Los mata. Bien. ¿Qué es lo que podemos esterilizar por estufa? ¿Algunos ejemplos? Instrumental metálico, ¿Cómo? instrumental de acero inoxidable. Inoxidable. El inoxidable, Hablé en autoclave. entonces, El instrumental oxidable. exacto. Bien, ¿qué otra cosa podemos esterilizar? Y a vidrio, agujas, jeringas, también podemos esterilizar talcos, ¿sí? ¿Y se acuerdan de los tiempos y temperaturas? Así ya cerramos con esto, con este repaso. Podía ser 180 180 grados, media hora, ¿no? No, 180 media hora, sí. ¿Y qué otros tiempos? Habían dos 170. temperaturas. 170, Una hora. Una hora y Una hora. 2 horas también. Y 160, 160, 2 horas. 2 Claro. horas. Sí. 160, 2 horas. 170, 1 hora. Y 180, 30 minutos. Bueno, siguiente diapositiva. Acá es lo que justo estábamos hablando antes. Sobre está rotulado, como dice ahí. Acuérdense que siempre tienen que rotularlo antes de colocar la caja dentro de este sobre. Y así como está, lo ponemos en algún tupper para que se conserve el envoltorio y después lo llevamos a la central de esterilizadora. Bueno, eso sería todo.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna duda les quedó? No, brillante. Sí, profesor, tengo una duda. Buen día. ¿El tipo Buen de día. papel que se utiliza es según el tipo de esterilización que vos elijas? O sea, A ver, ¿qué si es pensás vos? estufa. O sea, me parece que el papel ventana en la estufa se derrite, ¿puede ser? Exactamente. Perfecto, nadie. Bien. Entonces, ¿cuál podrías elegir para poder colocarlo en una estufa? El papel de grado médico. Sí, señora. El de los... Exactamente. Bien, gracias. De nada. ¿Había otra pregunta dando vueltas? No, muy bien. Pero Estefi lo dijo, siempre que elijan un envoltorio o un empaquetamiento, deben ser de acuerdo al equipo de esterilización que vayan a utilizar, ¿sí? Siempre es de acuerdo al equipo que tengan, el envoltorio que van a elegir. Hay en el mercado, no es muy común de encontrarlo, pero hay un papel crepado para estufa. Existe. Quizás se lo ofrecen y van a decir, Denise nunca me lo comentó o Estefi tampoco lo... Pero sí, ahí existe en el mercado. No es muy accesible, pero hay. Y las cintas también pueden venderse, las cintas para autoclave o cintas para estufa. ¿Sí? También las pueden identificar y encontrar de esa manera. Bueno, continuamos un cachito más y ya vamos al intervalo. Hay determinados elementos en la consulta odontológica que también pueden actuar como fómites, como es el caso de los posicionadores intraorales. Los posicionadores intraorales, de acuerdo a los que consigan o a los que compren, algunos son esterilizables y otros no. En el caso de que consigan no esterilizables, los vamos a manipular con la desinfección por inmersión de las soluciones. Tenemos un nuevo integrante que va y que viene, que va y que... No pasa nada, María, pero justo estás y yo lo veo pasar y me muero. Inmersión en las soluciones descontaminantes, que son los posicionadores intraorales. Se suelen colocar como cuando el ayudante termina de racionalizar el instrumental, va a agarrar el posicionador, lo va a colocar también dentro del tupper porque va a quedar en la bandeja y se somete a una inmersión. Esta foto que está acá al costadito, que ustedes pueden ver acá a la derecha, es como viene presentado, los compran en esos recipientes. Este año en la clínica integrada 2 me encontré con ese recipiente y de ahí lo sacaban para la boca del paciente. Obviamente que me enojé un poquito así. Entonces agarré y les dije que no podían traerlos en esas condiciones, que deberían estar limpios, secos y por lo menos descontaminados con un nivel microbiológico intermedio y que los tienen que traer presentados en una bolsa de papel acondicionado. Si se pueden esterilizar, se esterilizan. Si no son esterilizables, por lo menos que lleguen a un nivel de desinfección intermedia para poder llevar a la boca de los pacientes. Entonces tenemos que tener un comportamiento como corresponde con respecto. La misma solución es... de hipoclorito de sodio del 0,5%, con eso alcanza como una desinfección física. Otra desinfección que vamos a utilizar sobre superficies, sobre las máscaras, ¿sí? Que vamos a usar una solución de 70% volumen en volumen de las zonas más limpias, que en este caso va a ser la zona interior de las máscaras o de la protección ocular, a las más contaminadas en el exterior, ¿sí? Por fricción. Y luego la ayudante va con los elementos de protección personal a desinfectar estos elementos. El operador, perdón, porque estamos hablando del operador. Acuérdense que todavía no nos sacamos los elementos de protección personal. No nos sacamos ni el barbijo ni todas la parte respiratoria, ¿sí? Hasta acá solo nos sacamos los guantes, el camisolín y recién nos sacamos la máscara. Entonces, en el caso de que hayamos usado un nivel 2 de atención, como es el que nos demandó el uso de un respirador, lo que primero vamos a hacer es rotular la bolsa en donde vamos a conservar nuestro respirador para ser reutilizado. En el caso de que hayamos entrado a la clínica y nos hayamos colocado, pongámosle a las 9 de la mañana, vamos a poner 5 de junio, como va a ser hoy, de 9 a 12 lo usé 3 horas. Entonces, a las 100 le descuento 3 horas. Ya tengo 97 horas de uso. Verifico si la cinta, si está todo bien y lo guardo en la bolsa para su reuso, ¿sí? Entonces, en una bolsa de papel, en este caso es una bolsa de grado médico, pueden usar otras, pero como son las que generalmente se compran en cantidad, lo colocamos ahí para que tenga el tratamiento que corresponde y el cuidado. Nos vamos a lavar las manos y vamos a descartar en bolsa negra. No como de esta diapositiva que vi el sábado que se me había trastocado y me olvidé de acomodar. Tareas post-atención, entonces vamos a ver qué va a hacer el ayudante. El ayudante se va a ocupar
de eliminar los residuos y de hacer el tratamiento del equipo. Acá vienen los primeros residuos más importantes que pueden generar y los que tienen que tener mucho cuidado, para los cuales después del intervalo vamos a hablar un ratito junto con Nicole, que es cómo evitar los accidentes cortopunzantes. Una de las maniobras nunca, después lo vamos a hablar en detalle, vamos a reencapuchar las jeringas. Las maniobras que realizamos son las de colocación en cuchara, es decir, la técnica es reencapuchar en la forma de cuchara sin la participación de la segunda mano. Lo que se hace es, se coloca el capuchón en el flanco de la bandeja, gracias, de la bandeja, ¿sí? Se hace fuerte para la bandeja, después se posiciona en forma vertical o se hace con una pinza para evitar que tengamos el accidente. Pero hay algo que hay que tener en cuenta cuando terminamos de administrar una anestesia. Siempre en las anestesias queda un resto de contenido líquido anestésico, ¿sí? Y muchas veces, no siempre, hay veces tenemos la posibilidad de que la sangre penetre, si bien nuestras jeringas no aspiran, no pueden tirar del émbolo hacia atrás, no tienen esa presión negativa, como tienen las jeringas comunes, lo que puede pasar es que queden restos de sangre. En algunos momentos son visibles, pero en otros son imperceptibles. Entonces, siempre que vayamos a descartar un anestubo, lo importante es vaciar el líquido anestésico de su interior. Y eso también va a servir como para poder hacer un empuje mecánico de todo el fluido que haya quedado contenido, porque algo se aspira cuando uno inyecta una jeringa por un poquito de presión negativa. Si nosotros terminamos de vaciar ese líquido anestésico sobre la salivadera, lo que vamos a favorecer es de hacer un arrastre mecánico, por lo menos en la punta de ese instrumental que fue el que entró en el tejido. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos tener una protección más, sobre todo en la punta. Vamos a sacar todos los cortapunzantes con elementos intermediarios. Estos son recipientes de descarte de contenedores rígidos que tienen unas, en las tapas, tienen unas especies de círculos en donde traba la aguja y yo puedo, mediante, queda trabada la aguja, yo desenrosco la jeringa carpool y cae después en el contenedor la aguja para que poder ser descartada. Se descartan obviamente en envoltorios rígidos para evitar que atraviesen las bolsas y se pueda pinchar la gente de recolección de residuos o alguno de los personales no docentes. Bueno, el operador ya purgó el instrumental, pasó la solución enzimática por la salivadera, ahora se va a sacar esas manoplas y esos guantes. Y sobre el camisolín se va a colocar un par de manoplas limpias. Con ese par de manoplas limpias, lo que va a hacer es eliminar todas las coberturas que estuvieron en contacto con el paciente y las va a colocar sobre la salea. Empieza a descartar y empieza a colocar todas sobre la salea. ¿Sí? Se saca el vaso que estuvo con el paciente, saca la compresa, todo lo va descartando. Cuando terminó de sacar todos los envoltorios, en un solo acto va a eliminar, a sacarse el camisolín y esas manoplas que utilizó para sacar las coberturas, las va a envolver y va también a colocarlas en la salea. Va a hacer un paquete grande y el conjunto de todo eso lo descarta en la bolsa roja. ¿Sí? De esa manera descarta absolutamente todo. Beatriz, ¿tenés una pregunta? No, sigo. Bien, eliminamos todas las coberturas. Esto lo vamos a ver ahora en un video. Entonces, ahora sí, el ayudante se va a colocar los guantes utilitarios, porque lo que va a hacer es la desinfección por fricción de todo el equipo. Una vez que se colocó los guantes utilitarios, nos quedaron sin tratar las mangueras de succión. Como nos va a quedar un resto de solución enzimática, lo que vamos a hacer es aspirar por la manguera de alta y de baja la solución enzimática que resta para tratar las mangueras de la succión del equipo odontológico. Vamos a descartar, a terminar de descartar aquello que iba en bolsa negra y vamos a desinfectar todas las superficies que fueron cubiertas. La platina, la mesa auxiliar, el cabezal, las mangueras, todo, y después se descarta en bolsa roja. Vamos a hacer por fricción también los elementos de los elementos de protección ocular, la parte interna siempre de la parte más limpia a la parte más sucia, que es la parte externa, y ponemos a limpiar los elementos de protección que nos usamos para la limpieza. También nos lavamos las manos como hizo el operador y descartamos en bolsa negra.
hace el mismo procedimiento en el caso que hayan requerido el uso de un respirador. Si el operador usa respirador, no hay forma de que el ayudante no tenga puesto el respirador. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tanto el operador como el ayudante, los dos tienen el mismo nivel de protección personal frente al paciente? Esto ya lo vimos. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros salimos del ámbito clínico, habíamos hecho mucho hincapié en que no nos íbamos a ir con el ambo puesto. Y ese ambo tiene que ser transportado de una manera segura para que no se convierta en un fómite a la salida de nuestro consultorio. Por lo tanto, lo vamos a transportar en una bolsa que esté indicada para el uso del transporte de ese ambo. Una vez que llegamos a casa, lo vamos a someter a un lavado en lavarropas con 60 grados centígrados solo, sin estar en contacto con la ropa de la casa, ¿sí? Ni con la de los familiares ni con la nuestra. Entonces se somete al proceso de lavado, 60 grados centígrados en lavarropas o en forma manual, ¿sí? En el caso del día de mañana, si ustedes tienen en el consultorio, lo ideal es que se lave y se limpie en el consultorio sin tener la necesidad de trasladar, ¿sí? Entonces ese sería el tratamiento. Y así los quiero que tengan, manteniéndose las precauciones generales para el uso del tapaboca, van a cambiarse ese barbijo quirúrgico que estuvieron utilizando y se van a colocar el tapaboca, pero que sigan teniendo las precauciones que seguimos teniendo. Colocar correctamente el uso del barbijo, ¿sí? No en distintas situaciones que pueden irritar o provocar, tampoco tocarlo por la parte externa porque eso no sirve de nada, y tiene que ser una prenda más. Cuando se llega a casa, el barbijo debe ser lavado y puesto en condiciones para poder utilizarlo como corresponde, ¿sí? Pero deben ser lavados con soluciones jabonosas, también a temperatura, para poder eliminar la carga microbiológica del uso que se le dé. Así, tan hermosos y tan lindos, tiene la clínica del 5º piso, con sus ropas de civil, con los tapabocas colocados con los cuales vinieron en forma social, y con esta manera van a terminar la atención odontológica del día de la fecha. Bien.